están? Soy Alonso Cajica Rogerio. Les vengo a hablar de un tema muy interesante, muy contemporáneo, que se llama el COVID y el Poder Judicial, que básicamente son un conjunto de reflexiones de lo que ha sucedido con esta pandemia y la respuesta que ha tenido la Administración de Justicia. Quieren ver si hay las suficientes personas, sí, ¿no? Bueno, entonces, les comento cómo está la situación. Son un conjunto de reflexiones. Bueno, llegó el COVID de manera estrepitosa, llegó de manera espontánea, una situación que nadie entendía en un principio. Llega en enero, más o menos nos empezamos a dar cuenta, lo decretan el 31 de diciembre, decretan la situación de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud. Posterior a esto se empieza a diversificar en muchos lugares, entre ellos específicamente en Europa, de donde se difunde aparentemente para todo el mundo. Y bueno, en América Latina llega y comienza a afectar diversos a la población. No se sabe exactamente cuáles son el tratamiento que dar para sacar a la población que se empieza a infectar, y todo esto provoca reacciones y acciones gubernamentales que se traducen en clasificar prácticamente actividades esenciales y las que quedan excluidas pues como no esenciales. ¿Cuáles se clasifican como esenciales? Bueno, para los fines que nos ocupan, la actividad esencial que se decretó que debía continuar es la administración de justicia, la impartición de justicia. Y bueno, pues la administración de justicia no era una situación que se pudiera detener. Sin embargo, bueno, los tribunales, a partir en específico Puebla, por ejemplo, el día 17 de marzo de 2020 se emitió por la tarde un acuerdo, un decreto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde establecen que se suspendían las labores, se suspendían las actividades me parece que hasta el 20 de abril. Dijeron que iba a haber continuidad con las labores, sin embargo acotaron la labor jurisdiccional a ver temas de protección de menores, demandas de alimentos, sin especificar exactamente si se podían ingresar o darle trámite a las ya ingresadas, guardias y custodias de menores. Entonces se privilegió específicamente el tema de los menores, un poco ambiguo porque no se establecían correctamente las reglas del juego. Este acuerdo no se publicó en el periódico oficial del Estado, entonces pues, no se sabía exactamente a partir de cuándo ya estaba en vigencia. Se suben a las páginas de internet, pero pues si hacen mantenimiento los bajan y luego ya no se tiene continuidad, ¿no? Esa práctica habrá que corregirla, ¿no? Esa situación da, y mientras está transcurriendo los días llega un comunicado muy importante de la comisión, un acuerdo de la comisión, no, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es la Comisión Interamericana, es la Corte Interamericana, de 9 de abril de 2020, en donde, entre otras cosas, señalan algo que parece ser muy relevante y que es la columna vertebral de esto que les vengo a comentar, y es señalan que la administración de la justicia deberá continuarse para evitar más violaciones a derechos humanos, y no solo eso, sino que las tecnologías de la información deberán ser puestas al servicio de la administración de justicia. Entonces, nosotros, en Puebla existe desde hace mucho tiempo. Yo la verdad es que no lo había aplicado porque no lo conocía, por lo mismo que muchos acuerdos normativos, muchos acuerdos del Consejo de la Judicatura
son publicados en el periódico oficial del Estado y por eso muchas veces se desconocen. Hay un reglamento que es el reglamento del Tribunal Virtual, es un reglamento me parece que es del 9 de febrero de 2012. Bueno, este reglamento establece pues, cómo operar algunos juicios, algunas notificaciones electrónicas por medio de una herramienta electrónica que está en la página. Hasta donde comento con muchos de los colegas que estamos en la práctica contenciosa de litigio, advertimos que nadie lo hemos ocupado por su poca difusión. No lo utilizamos, no es recurrente y tampoco se ha instrumentado con una política pública. Para eso son las políticas públicas, para hacer saber al justiciable, a los justiciables, a la ciudadanía, que existen pues, herramientas que les pueden dar mayor dinamismo, mayor efectividad a las pretensiones que tengan, en el caso específico de la Administración de Justicia. Entonces, esta herramienta que tiene mucho tiempo en la vida jurídica, pero poco conocimiento por la nula difusión que ha presentado, bueno, son de esos ejemplos de la tecnología al servicio de la Administración de Justicia. Este pronunciamiento que tuvo la Corte Interamericana fue específicamente porque en el contexto en el que estábamos surgió la dinámica y la lluvia de ideas de saber qué era lo que tenía que hacer el Estado. En algunos estados de América Latina se optó por tener consejos de salubridad, consejos de salud, consejos que tuvieran que ver específicamente con sector salud, para poder hacerle frente a las medidas de protección para la ciudadanía contra la pandemia. Y en algunos lugares se optó por facultar al Ejecutivo, en lo que nosotros tendríamos aquí como estado de excepción, que sería el artículo 29 de la Constitución Federal, establecer un estado de excepción restringiendo ciertos derechos fundamentales. Se optó la dinámica o la academia o la abogacía, más o menos la opinión generalizada de los abogados fue que los consejos de salubridad están hechos y diseñados en políticas y en legislatura, su cuerpo legislativo es para combatir específicamente epidemias que tengan que ver con salud pública, mientras que en los estados de excepción tienen que ver para la seguridad, por temas de seguridad pública. Entonces, como hay una diferencia, al menos conceptual, de estos parámetros, se optó en México por tener este consejo. Pero bueno, estas tecnologías de la información, ¿dónde tienen cabida? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde el gobierno las utiliza? Bueno, yo cuando comenzó todo esto me di a la tarea de revisar toda la legislación que tuviera que ver, todos los acuerdos que fueron publicados por los consejos de las judicaturas o los tribunales superiores de justicia de todos los estados, para saber qué se está haciendo en unos lugares y qué se está haciendo en otros. Y bueno, ya a partir de ahí evaluar y someter a tamiz si el Tribunal Superior, en este caso el de Puebla, estaba actuando de acuerdo a las circunstancias que nos ocupan. Y bueno, a criterio o opinión de un servidor, faltaba mucho por hacer, faltaban muchas cosas, faltaban muchos problemas por atender. Escribí una carta con una serie de recomendaciones que hice llegar al presidente del tribunal, comentándole la inconformidad de las medidas, de las pocas medidas que se tenían para poderlas ampliar. Y bueno, finalmente hubo una respuesta en donde se dio la atención a algunas cosas que eran muy relevantes, porque era
una queja, un sentir en general de la abogacía, en general del abogado litigante, el que no, aparentemente no había un trabajo, no estaban trabajando a puertas cerradas como si lo estaban trabajando cualquier actividad económica. O sea, hoy en día cualquier universidad ya da cursos en línea, ya los ofertan en línea, porque esa es la nueva realidad. El comercio en línea en México tiene un porcentaje del 2 o 3% del comercio en línea. Algunas personas que se encargan de estudios del comercio dicen que el comercio en México llegará al 12% en 2025. Yo creo que este proceso aceleró porque prácticamente cualquier producto o mercancía ya se puede obtener por medio de internet. Entonces, mientras la economía y el mundo ya funcionan de alguna manera, ya tienen algún canal por el cual comunicarse y continuar con medidas de seguridad, con geles antibacteriales, con caretas, con uso permanente de cubrebocas, con sanitizando ciertas áreas, ciertos lugares, dividiendo a la gente, poniendo espacios entre las mesas de los restaurantes, mientras la realidad se empezó a adecuar a la situación pandémica. Parece ser o parecía ser que los tribunales se estaban quedando cortos con las medidas. Si confrontáramos lo que están haciendo los particulares organizados junto con los tribunales, parecía ser que el poder público estaba dando pasos muy cortos contra una pandemia que caminaba a pasos agigantados. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Bueno, desde ahí, desde esta idea que les comento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene la propuesta de continuar con tecnologías de la información, y con esto me refiero a habilitar por lo menos en la página de internet, que hoy ya lo tiene menos de una semana que está funcionando, que es una oficialía que reciba demandas de todo tipo de acciones legales, porque antes estaba acotado específicamente en materia familiar, donde hubiera niños y no se sabía exactamente las etapas que se podían desarrollar. Hay diligencias que son irremediablemente de carácter personal, entonces cuáles sí, cuáles no, eso no lo decía el acuerdo. Entonces parte de la propuesta era abrir una oficialía que estuviera a puertas cerradas, como lo hacen los juzgados federales, en donde pues vas entrando después de las 15 horas, puedes entrar al tribunal, presentar promociones de término o no, y bueno, al otro día las turnan con el secretario y se acuerdan. Algo más o menos así propuse, una creación de una oficialía común para que pudieran recibirse todo tipo de demandas, y para salvaguardar, que es la idea, salvaguardar la salud y la vida de tanto los justiciables como los litigantes como los servidores públicos. Bueno, que quien reciba los documentos tenga todo el equipo de seguridad, como son guantes, como son caretas, como son cubrebocas, para todo ese tipo de promociones. Bueno, pues que se sellen, que se dejen en un área aparte, y al finalizar el día, pues que se saniticen, o al otro día temprano hacer un proceso de desinfección, de desanitización, para que esas promociones posteriormente llegaran a los juzgados, en el entendido que ya todos pudieran trabajar, ya no necesariamente de guardia, sino en el horario normal, pero a puerta cerrada, para que pudieran tener avance todas las promociones. Si yo ingreso una promoción, una prevención, solicito que aclaren un acuerdo, que doy contestación a una vista, que por lo menos esa promoción pudiera recaerle un acuerdo, y que ese acuerdo llegara, tuviera yo una respuesta por medio electrónico. Ese es el impulso que se tiene que dar. Entonces, el trabajo a puerta cerrada es muy importante, porque solamente así se podrán caminar en la medida de lo posible los juicios que ya existen. Otra parte que se me hizo relevante mencionar dentro de esta propuesta fue que
Las apelaciones, por ejemplo, bueno, en la apelación, pues normalmente las audiencias de vista, bueno, pueden ir las partes, pueden concurrir las partes, pero con el único efecto de alegar 15 minutos por escrito o 15 minutos de manera verbal, perdón, o por escrito. Pero bueno, en realidad en la apelación, pues es esperar a que el tribunal de alzada resuelva y ya, la única notificación personal es la sentencia. Entonces, también ver que el tribunal en ese sentido pudiera empezar a resolver, pudiera empezar a recibir promociones a través de esta oficialidad común, que recibieran para que por lo menos se le pudiera ahí ingresar promociones y nos pudieran contestar por el correo electrónico o nos pudieran notificar por lo menos el sentido. Igual no corre el término por amparos, igual y no se le puede impugnar, igual no puedo presentar necesariamente una aclaración de sentencia, no se puede porque los términos están suspendidos, pero sí por lo menos tener la certeza, si me dieron la razón o no, por lo menos ya tenerlo y no estar al amparo de que si no se trabaja a puerta cerrada, cuando regresaron los juzgados era a partir de cero, era a partir de que bueno, pues no se hizo absolutamente nada y que se trabajara por lo menos para la emisión de las sentencias, que se trabajara a puerta cerrada, sin contacto con el público en general. Bueno, esa es otra. Tuvimos una tercera idea que se me vino a la mente, era la de habilitar y de requerir a todos los jueces, en el sentido de que tuvieran que rendir un informe de las actividades realizadas a puerta cerrada. No va a haber si no va a haber diligencias de comparecencia, si no va a haber el trámite normal, no va a reiniciar luego, por lo menos sí poder tener la noción de cuántas promociones se acordaron, en cuántos juicios sí se pudo sentenciar, cuántas demandas sí se admitieron, para por lo menos poder generar, así como le estamos generando al juez una obligación para saber estadísticamente cuánto se trabajó, asimismo poder habilitar el portal de transparencia y poder publicar lo que se hizo. Porque, es otro derecho, ¿no? Pero la rendición de cuentas en este país, la democracia participativa en la que estamos involucrados, a nosotros como ciudadanos, pues nos da la facultad de exigir, de pedir, de preguntarle al poder público el por qué se tomó tal decisión, por qué se gastó o dónde se gastó X partida presupuestal, y en el caso que nos ocupa, que es la administración de justicia, por lo menos que nos rindieran cuentas de qué se hizo cuando se trabajó a puerta cerrada. Porque el sentir ciudadano, el sentir del justiciable es que cerraron los juzgados y no hay trabajo a puerta cerrada, y poco hay de difusión respecto a lo que se hace. Los acuerdos no se han publicado en los periódicos oficiales, entonces hay un sentir de incertidumbre que creo que se puede abordar, dominar y nulificar para que la administración de justicia camine mejor de lo que hasta ahora estaba caminando. Los trámites del tribunal virtual ya los comenté. Hay y bueno, esto que les estoy comentando, esta serie de medidas que en general tomaron los tribunales, esta serie de prácticas, sí quiero que haya un contraste. Yo busqué en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y caray, tienen las tecnologías de la información prácticamente caminando ya en paralelo desde el año más o menos, creo que es 2013 o 14. Muchos de los trámites, me parece ser que las sucesiones intestamentarias, las jurisdicciones voluntarias, hay muchos trámites que pueden ser iniciados y concluidos en línea, y al final de estos procedimientos, bueno, puede uno pedir copia certificada
el testimonio o para la ejecución de sentencia, pero hay trámites en línea, rectificaciones de actas de nacimiento, me parece, que caminan solos. El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León me parece que ha hecho cosas fenomenales, tienen totalmente una estructura, pareciera ser que ellos ya estaban listos para esto, pero bueno, cuando ya uno revisa más atrás, se da uno cuenta que es producto de un trabajo de mucho tiempo, pero que han logrado en este tiempo de pandemia solo perfeccionar lo que ya se hacía bien, lo que ya funcionaba, y ese tipo de prácticas son las que creo que se tienen que dar a conocer y replicar. Lo cierto es que acá en el país el CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, es una asociación civil de la que todos los estados de la República son miembros. Me parece que hay uno que no lo es, pero el 99% de los tribunales están afiliados y siguen las prácticas del CONATRIP, y se ha vuelto en esta época el canal por el cual se están documentando unos a otros de las mejores prácticas, de qué es lo que se está haciendo de un lado y qué es de lo que está haciendo del otro. Sin embargo, bueno, el dar pasos más veloces que un estado adjunto tampoco significa traicionar al CONATRIP, porque es una asociación civil. Los propósitos son buenos, el objeto es bueno, que es la mejora continua de la administración de justicia. Los propósitos son excelentes, pero tampoco son necesariamente vinculantes. No hay necesariamente sanciones por no acudir a una sesión, no respetar ciertos acuerdos, no necesariamente trae consecuencias adversas para quien lo tome, y tampoco las habrá para quien camine a pasos agigantados. Entonces, todo esto que les cuento es motivo de reflexión para saber y para poder tomar para poder evaluar de alguna manera el cómo regresar a esta nueva normalidad, a esta llamada nueva normalidad, porque la pandemia llegó y nadie sabe exactamente cuándo va a concluir, cuándo ya va a haber una normalidad, cuándo regresaremos a la normalidad previa, a la normalidad que teníamos en diciembre de 2019. Eso nadie lo sabe. Llegó el coronavirus y bueno, parece ser que nos está dando una indicación, nos está dando una señal que no podemos ignorar, que es que hay que mejorar en dos aspectos: establecer mejores políticas públicas para la administración de justicia, y bueno, ahora yo creo que se tiene que, a partir de esto, impulsar un cambio, una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado. El código que tuvimos en un principio, me parece que en el estado de Puebla, la codificación primero era en 1910, 16 más o menos. Hubo uno en Puebla. Un tiempo fue supletorio el código del entonces Distrito Federal. Posteriormente hubo una reforma en el 70, me parece, y luego vino la del 85. Y bueno, luego vino una de 2005, que es la que tenemos vigente, y yo creo que esta pandemia vino a dar un empujón necesario en la legislación procesal, que es la expedición de un nuevo código. Y probablemente la expedición de un nuevo código, porque creo que a cada procedimiento, a cada acción, a cada vía que tenemos señalada, se le puede instrumentar, se le puede dar la instrumentalidad de la vía virtual, de seguir, de avanzar con los procedimientos a través de las tecnologías de la información. Estamos en un estado, a partir de la condena que tuvimos de Rosendo Radilla y de la reforma, que por cierto está por cumplir 9 años, la reforma en materia de derechos humanos. Estamos en un estado
antropocéntrico, en donde el ser humano es la principal razón de ser, el principal objeto de protección de todas las funciones públicas. Y ahora con la administración de justicia, ahora con el COVID, creo que nuevamente la historia, la sociedad, el coronavirus nos está dando la señal de que es momento de reformarnos hacia adelante. Y esta reforma es lo que creo que tendría que ser un código de procedimientos civiles que establezca ya toda una serie de mecanismos para poder continuar con ciertos procedimientos a través de la vía electrónica. El Poder Judicial de la Federación nos ha dado muy buenos ejemplos. El sistema integral de seguimiento de expedientes, el SISE, es muy útil, está muy bien actualizado, pero incluso yo creo que ya hay procedimientos que tendríamos que empujar no solo a la oralidad, que es parte de la dinámica que tenemos, ¿no? Si vemos la materia penal, la oralidad y estos principios que rigen en materia penal, bueno, han estado permeando y yendo progresivamente, pero solo en materia penal. Yo creo que ahora tenemos que ver este código, un código de procedimientos civiles con algunas acotaciones. Hay un proyecto de Enrique Peña Nieto en donde se pidió un código nacional de procedimientos penales, pero esta iniciativa ha estado por años en la congeladora y han pasado ya más de una legislatura sin que se le dé el impulso, sin que se le dé la importancia, sin que se le ponga en esta agenda de este nuevo gobierno como una prioridad. Hemos tenido en este gobierno todo tipo de prioridades, pero la legislación procesal civil federal no la tenemos. Entonces, puede llegar esa reforma mañana o pudiéramos esperar otros 6, otros 10 años sin que llegue. Lo cierto es que en este sentido las entidades federativas pues pudieran, en Puebla en específico, pues impulsar una serie de reformas para mejorar el código de procedimientos civiles que tenemos y bueno, si llega otra reforma pues será bienvenida y se alineará o se derogará el código que está, pero creo que es una necesidad palmaria que tenemos y es una realidad que ya no podemos negar, que creo que no puede esperar y que bueno, pues habrá que ver el poder público qué respuesta le sigue dando a esta situación, a esta pandemia que, como les decía, pudiera no terminar en 1 o 2 años. El 28 de febrero de 2020, el doctor López-Gatell señaló que los efectos podrían durar o la situación de la contingencia podría durar hasta noviembre o diciembre de este año. Son datos que no podemos obviar y la legislación creo que pues se tiene que adecuar a esta nueva realidad. Bueno, pues esa es son algunos de los comentarios que creo que pudieran abonar para esta dinámica que estamos, abonar para tener un diagnóstico de lo que se está haciendo en la administración de justicia, abonar para impulsar desde los escritorios de quienes nos dedicamos a la práctica contenciosa, a la investigación, a darnos cuenta que muy pronto el derecho, la legislación se vio rebasada por un solo evento que fue una pandemia y que, bueno, nos obligan a proponer en foros académicos, a impulsar, a escribir, a proponer mejoras para que pues, bueno, el ejercicio de la profesión continúe de manera más eficiente. Si tienen alguna duda, eso por mi parte eso sería todo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí las resolvemos. Sí.
tenemos una dinámica una dinámica aleatoria para un curso. Voy a hacer el sorteo electrónico y el celular me indicará el nombre del ganador. Entonces, muy atentos porque de esto depende un curso de actualización. El ganador es Laura Menéndez. Bueno, vamos con el segundo participante. Aleatoriamente la computadora nos dice que es Brenda Marcelino Martínez. Muchas felicidades a quienes ganaron estos cursos de actualización. Me comenta Mari Marab, es importante el impulso que damos a través de nuestro trabajo. Sin embargo, ¿cree que en estos momentos de pandemia sea posible realizar una actualización, un cambio en el sistema de justicia? Yo creo que sí, porque los foros académicos no necesariamente nos tenemos que juntar 30 o 40 personas para discutir un tema y llegar a conclusiones similares. Yo creo que el tema académico, la academia da para que desde nuestros blogs, desde nuestras redes sociales, desde el ámbito que tenemos, proponer, escribir, acercarnos a los diputados y empujar en la medida de lo posible las reformas. Si nosotros, como les comentaba hace ratito, vivimos en una democracia participativa, nos corresponde a nosotros y exigirles al poder público que haga su trabajo. Nos corresponde a nosotros acercarnos a los colegios de abogados, a las barras de abogados, para proponer ideas y por conducto de ellos ir y mandárselas. No tenemos necesariamente que reunirnos para colegiar estas ideas. A mí me parece que esto da para proponer cada quien hacer una lluvia de ideas, compilarlas con algún intermediario, que puede ser un colegio, una barra, un grupo de abogados, un despacho jurídico, y tratar de imponer o de que las ideas fluyan, de que esta mejora tenga lugar. Entonces, yo creo que sí es el momento de dar un paso adelante y de reformar el código. Para mí lo es, porque además las tecnologías de la información están hechas para el gobernado. El gobierno tiene los presupuestos, el personal, tiene la infraestructura para hacerlo. Se necesita el impulso, se necesita acudir a los periódicos, poner columnas, escribir, publicar blogs. Se necesita darle el dinamismo. Yo creo que es la etapa, porque en mi opinión quedaron al descubierto muchas deficiencias de la legislación procesal que tenemos. Espero con esto responder tu pregunta. Dice R. Mendoza, así es el nombre, dice: totalmente de acuerdo, es una excelente propuesta por la que se tiene que seguir trabajando. Sí, yo creo que hay que darle para adelante. Yo creo que tenemos que impulsarlo, de nosotros que somos la generación que hoy está en el ejercicio profesional. Al final de cuentas, nosotros somos quienes estamos atendiendo clientes, viendo la práctica contenciosa, yendo a foros, escribiendo en blogs, yendo con el poder público, afiliándonos a barras de abogados, dando clases en escuelas. La parte crítica, a partir de que uno deja de ser estudiante, se tiene que uno volver crítico del sistema. Se tiene que ejercer el derecho, y en el ejercicio te darás cuenta de las deficiencias, y yo creo que es una obligación del estudiante y del profesionista, en la medida que le permitan corregir esos detalles
o esas malas prácticas o esas deficiencias que tiene el derecho uno a abonar. Para eso también son las tesis de licenciatura. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ives Ramírez, buenas tardes, buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes, buenas tardes. Javier Trejo. Sí, bueno, parece ser que son todos. Bueno, hay dos más. Dice Carlos ZG. En el Estado de Puebla estamos preparados para llevar la justicia en línea. Yo creo que todavía no estamos preparados porque la legislación no lo preveía. Tenemos que entender que la legislación que tenemos, el código que tenemos, se publicó en el año 2004. Y en el año 2004 la realidad del Internet era otra. Entonces no se pensaba que el Internet llegara, o las tecnologías de la información llegaron hasta donde hoy han llegado. Tenemos que poner a las tecnologías de la información al servicio de la justicia. Entonces yo creo que no estamos preparados todavía, pero en la medida de que vengan las propuestas, de que venga la reforma, de que vengan los debates, de que citemos, de que nos juntemos los abogados que queramos una reforma, el gobierno tendrá que irse preparando y se tendrán que ir dando las condiciones. Hoy no creo que estemos preparados, pero bueno, el diálogo nos tiene que llevar para allá. Dice Marimar AB. Buenas tardes, es importante el impulso que le damos a través de nuestro... bueno, ok, sí, ya lo leí. Dice, además del reglamento del Tribunal Virtual de 2012, ¿será necesario implementar nuevas medidas? Sí, sí es importante. Sí, sí es importante. Una de las medidas que yo les comentaba era que los tribunales trabajaran a distancia, exentando a personas embarazadas de la tercera edad con enfermedades crónicas, con gel antibacterial, sanitizando juzgados todos los días, una única oficialía que reciba todas las promociones. Un día, el día 2 sanitizan, el día 3 distribuyen para que el funcionario pueda trabajar con la tranquilidad de que el papel, la promoción que está que esté en sus manos está sanitizada. Sí puede haber, además del reglamento, muchas medidas. Una medida que a mí en lo personal me parece práctica es que un foco que existía era que si el tribunal no abría una ventanilla, no abría la oficialía, se iban a estar juntando mes por mes 1000 demandas, 1000 demandas que no se iban a presentar, y que cuando se abría el tribunal iba a haber filas interminables, que es lo que se pretende evitar. Entonces sí hay muchas medidas por tomar, y bueno, pues estamos atendiendo e intentando por los medios que se puede que se normalice la administración de justicia. Bueno, a ver, hablando del reglamento del Tribunal Virtual de 2012 que comenté, una recomendación que ya hice de viva voz y que seguramente voy a volver a hacer es que todos los acuerdos del tribunal en este sentido, en la pandemia, bueno, y en general los acuerdos que emita Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura del Estado, se publiquen en el periódico oficial, porque eso es lo que da certeza. Si el día de mañana se cae la página de internet, no vamos a tener entonces el acceso a esos acuerdos. Entonces el periódico oficial tiene que ser también una nueva medida a implementar por transparencia y por certeza. Creo que no sé si tienen más. Ok. Dice Nando Inda, ¿y qué pasa acerca de la propuesta de hacer todo en línea en los juzgados? ¿Será práctico o será crónica de una autodestrucción anunciada? Bueno, yo creo que no. Yo creo que hay muchos trámites. O sea, una sucesión intestamentaria, si no necesariamente hay pruebas de desahogo por alguna información ad perpetuam, etcétera, una rectificación de acta de nacimiento que en realidad solo le importa al gobernado que la promueve. Hay muchos trámites
que pueden ser en línea y nos quitarían mucho tiempo de horas hombre en los juzgados, mucho gasto innecesario de gasolina, en el tráfico que hoy tenemos en la ciudad de Puebla, mucho, pues sí, la pérdida de tiempo de estar trasladándonos a juzgados. Yo creo que la justicia en línea será algo que nos dará un diagnóstico positivo o negativo a partir de que se implemente. Pero lo cierto es que sí hay que poner esos recursos tecnológicos en camino. Probablemente sea una maravilla. Si todos los juicios o la mayoría de los juicios fueran en línea, hubiera una o dos notificaciones, probablemente ahorraríamos mucho tiempo, traslados, en papel, si mandamos todo por internet. Puede ser, no necesariamente la autodestrucción. Yo creo que en muchos lugares puede ser muy útil y puede haber lugares, puede haber comunidades, puede haber municipios inmersos en esta entidad federativa en donde no funcione y haya que trabajar de la manera tradicional. Entonces, pero bueno, eso se sabe al calor de la práctica y de las evaluaciones. Me parece que son todos. Sí. Bueno, les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su interacción, les agradezco mucho haberle estado en esta prácticamente estos 45 minutos de charla. Espero haber despertado alguna inquietud, despertado alguna duda respecto de si se están haciendo las cosas correctas en esta época de la administración de justicia. Y bueno, quienes sean estudiantes de la licenciatura, yo creo que de aquí se pueden derivar muchas ideas para no solo para políticas públicas como lo comenté, sino para tesis, para tesinas, para academia. Hay mucho margen y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, bueno, les mando un gran saludo y esperemos vernos por aquí pronto. Hasta luego.